San Gregorio VII, pontífice del año 1085. Se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa, cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven, fue llevado a Roma por un tío suyo que era superior de un convento de esa ciudad, y allí le costeó los estudios, que hizo muy brillantemente, hasta el punto de que uno de sus profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual. Uno de sus profesores, el padre Juan Gracián, estimaba tanto a su discípulo que cuando lo eligieron papa con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando como secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monje al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestros a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de la vida como monje cuando, al ser elegido Papa San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse para Roma y lo nombró economo del Vaticano y tesorero del pontífice. Y desde entonces fue el consejero de confianza de 5 sumos pontífices y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la Iglesia y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al Evangelio. Durante 25 años se negó a ser pontífice, pero a la muerte del Papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar: ¡Hildebrando Papa! ¡Hildebrando Papa! Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero le anticipó un obispo, el cual, con sus elocuentes elogios, convenció a los presentes de que, por el momento, no había otro mejor preparado para ser sumo pontífice. El pueblo se apoderó de él casi a la fuerza y lo entronizó en el sillón reservado al Papa, y luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa. Un arzobispo le escribió diciéndole: en ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la Iglesia Católica vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas. Y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio se encontró con que la Iglesia Católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernantes nombraron los obispos, los párrocos y los superiores de conventos, y para estos puestos no se escogían a los más santos, sino a los que pagaban más y a los que les prometían obedecerles más ciegamente. Y sucedió entonces que en los altos puestos de la Iglesia Católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos y que tenía una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato, la obligación de mantenerse solteros y conservar la virtud de la pureza, y vivían en unión libre, y varios hasta se casaban públicamente, y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos. Y fue aquí donde intervino Gregorio VII con manos fuertes. Empezó destruyendo el arzobispo de Milán, pues lo había nombrado para ese cargo porque había pagado mucho dinero. Sinominia se llama este pecado. Luego, el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Lo primero que se hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes del derecho a las investiduras, que consistía en que, por el solo hecho de que el jefe de gobierno le diera a un hombre el anillo del obispo o el título de párroco, ya el otro quedaba investido de ese poder y podía ejercer dicho cargo. El Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombraba el Papa y a los párrocos el obispo y nadie más, y de haber obtenido ante el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado, es decir, fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo decretó para todo el que, sin ser obispo, se atreviera a nombrar a alguien de párroco. Estos decretos produjeron una verdadera revolución en todas partes. Todos los que habían sido nombrados obispos, párrocos o superiores de comunidades por los gobernantes civiles sintieron que iban a perder su cargo.
pues estos cargos le generaban muy buenas ganancias económicas y muchos honores ante la gente. Protestaron fuertemente y declararon que no obedecerían al pontífice, y los gobernantes civiles sí que lo sintieron más, porque perdían la ocasión de ganar mucho dinero haciendo nombramientos. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se proclamaba en contra de sus mandatos, pero al Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado, y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no les obligaba a obedecer a semejante emperador. Esto produjo un efecto fulminante. En toda la nación empezó a estramarse una revolución contra Enrique, y éste sintió que iba a perder el poder. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, que se encontraba en el castillo de Canosa, y allá, vestido de penitente, estuvo por 3 días en las puertas, entre la nieve, suplicando que el sumo pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño del emperador para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió. Le oyó su confesión, lo perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin excomunión, se volvió a Alemania y reunió a su gran ejército, y se lanzó contra Roma. Se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de San Angelo, pero a los pocos días, llegado un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiar al castillo de Salerno. Mientras los enemigos del Santo Pontífice parecían triunfar por todas partes, a Gregorio lo llamó la muerte el 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras se han hecho famosas y fueron: «He amado la justicia y he odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro». Cuando él murió, parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron por toda la Iglesia católica, y ahora es reconocido como uno de los papas más santos que ha tenido nuestra Santa Iglesia. Un hombre providencial que libró a la Iglesia de Cristo de ser esclavizada por el gobierno y ser gobernada por hombres indignos. San Gregorio VII fue el valeroso defensor de nuestra santa religión. Por eso, tú y yo también debemos pedir a Dios para poder defender nuestra Iglesia. El 25 de mayo de cada año se celebra su día. Por eso, te invitamos a que tú también defiendas la Iglesia, que tú respetes a los sacerdotes y que entiendas que los cargos de la Iglesia son por santidad, no por quien paga, no por quien da mejores ofrendas, no por quien tiene más dinero. Todos son concedidos por el amor y la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. ¿Qué esperas para compartirla? Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.